Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Actualmente, el ITM brinda educación superior a 31 estudiantes con discapacidad auditiva y 53 con discapacidad motora. Las políticas institucionales que se han creado o modificado para permitir a estos estudiantes una formación con el mismo nivel de exigencia y oportunidades que tienen otros estudiantes en el ITM ha permitido que nuestro programa de inclusión sea un modelo para el país. Este fue uno de los motivos por los cuales se llevó a cabo en el Campus Fraternidad el Encuentro Nacional de Inclusión. Un evento que permitió la reunión de algunos de los más destacados expertos en el tema y que nos dejó muchas reflexiones que en esta misión de Contraseña queremos compartir con ustedes. Contraseña es una producción del ITM. Bueno, todas las sociedades por definición y desde siempre han sido de alguna manera excluyentes. Y esto obedece a un problema de la cultura. El ser humano siempre ha necesitado reunirse alrededor de algunos patrones o creencias o intereses comunes. Y lo natural es que en la medida en que hay unos que se unen porque coinciden, automáticamente excluyen a algunos que por alguna razón no coinciden en los mismos intereses. Y esto hace que se configuren procesos que por un lado tienden a unir a la gente, pero por el otro lado también tienden a excluir a algunas personas o algunos grupos o algunos conglomerados, eso depende de la escala, porque de alguna manera no coincide con el mismo interés del grupo dominante, digámoslo así. Siempre hemos pensado, y eso es algo del imaginario social, de que las personas con discapacidad o con situaciones psicosociales se encuentran en los estratos más bajos por las mismas condiciones de violencias, de pobreza extrema y demás. Pero últimamente estamos viendo que surgen unas nuevas poblaciones, como por ejemplo personas que pueden ser de estratos 5 o 6, que en un momento determinado se quedan sin trabajo o entran en una bancarrota y que obviamente no reciben subsidio del Estado, ni se les subsidian sus servicios ni nada, y empiezan a ser poblaciones altamente vulnerables que tienen que cambiar estilos de vida y una cantidad de situaciones que por lógica los vuelve vulnerables. Entonces nosotros pues realmente ya no estamos centrados solo en discapacidades, sino que nos hemos proyectado a todo tipo de población que por cualquier motivo sea segregada, excluida, sea por prejuicio social, por imaginarios sociales o por variables muy reales como el caso de las discapacidades físicas. Es uno de los programas que trabajamos en Formadores de Mentes. Simplemente Humanos es una analogía que en algún momento se nos ocurrió, entonces ahí ven el nombre, Formadores de Mentes. Nos decían locos cómo ibas a asimilar a Superman o a Linterna Verde con capacidad y talentos excepcionales o con poblaciones vulnerables. Pero nos dimos cuenta que hay una riqueza analógica y metafórica muy interesante. Bueno, nos hemos encontrado con casos muy particulares en el trabajo como educadores y empezamos a darnos cuenta que independientemente de la situación de vulnerabilidad o de marginalidad que tuviesen, había un potencial. Y el potencial lo estamos ejemplificando con, no sé, si hay un recurso académico muy valioso en alguien que tenga una limitación visual, le entregamos a un niño Matt Murdock, Daredevil.
Si hay un chico que sea veloz o atlético, deportivo, le entregamos un Superman. Si hay un chico de la población LGBT que tenga un potencial para pintar, le entregamos una linterna verde. Pero estamos resaltando de su potencial real. Yo también quisiera hacer hincapié ahora sobre la posibilidad de poder desarrollar un tema muy colombiano, que es un personaje pues, sacado de la leyenda del Cauca. Es un personaje que lucha contra la violencia contra la mujer. Él se llama Huacarí. Es un ángel, digamos, que ojalá que la gente pues, se anime a leer esos temas de las leyendas, que son muy importantes. Yo creo que al deseo de la persona no se le puede poner límites, porque bueno, pues Beethoven terminó su vida sordo y compuso cantidad de sinfonías, y Mozart tenía un montón de limitaciones emocionales terribles y sin embargo fue un gran músico. Y hay gente autista que ha logrado desarrollar modelos matemáticos complejísimos. Entonces, pues nadie puede ponerle freno a las ambiciones. Pero otra cosa es generar la idea de que todo el mundo puede todo. No es verdad. Incluso si yo tengo todas mis capacidades dentro, digamos, de las líneas normales, yo tampoco soy capaz de todo, porque si no tengo la ambición de ser el mejor empresario del mundo y millonario, nunca voy a ser millonario. Voy a ser un total discapacitado para el dinero. ¿Por qué? Porque pues es que no es una cuestión de que me convenzan de que por inclusión debo estar en la escuela de negocios de Harvard. No, es que no es esa mi identidad, yo no soy así. Yo a lo mejor soy mejor trabajando con niños en un salón de clase, donde voy a tener un mal salario toda la vida, pero me va a reportar mucha felicidad, y no por eso soy menos que el señor que es millonario. ¿Quién sabe? A lo mejor soy más feliz. Lo primero que nosotros siempre hacemos es que caracterizamos las poblaciones. Cuando hablo de caracterización, no solamente es una referencia geográfica, a qué estrato pertenecen, sino que vamos más allá. Nosotros caracterizamos las condiciones de vulnerabilidad, las condiciones de la discapacidad, caracterizamos las dinámicas familias sociales que tienen, y obviamente, que creo que lo más importante, estamos aplicando desde el año pasado cuál es la percepción de calidad de vida que ellos tienen. Con base en ello, nosotros ya podemos irlos orientando acorde a las habilidades o potencialidades que tengan, ¿sí? Porque los muchachos sí pueden querer entrar a ciertos programas, pero realmente de pronto tienen ciertas limitaciones, y es un hecho, pues hay que verlas. Me explico, un chico de la comunidad sorda por el momento no puede entrar a mecatrónica, porque no va a poder escuchar ciertos sonidos que son fundamentales en la intervención con un objeto electrónico. No puede, hasta el momento, quizás a futuro, porque tengan una luz guía, no sé, algo que... Pero en este momento no hay cómo hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas, sí hay carreras que, pues, por responsabilidad social, el ITM no puede decir entre. Por ejemplo, alguien que tenga un problema por un tumor cerebral, una isquemia cerebral, y pierda las funciones matemáticas, no me puede salir como en el área de las ingenierías, porque es básica la ingeniería, ¿no? Las matemáticas en ingeniería. Entonces la idea es que a los muchachos les quede muy claro en dónde pueden desarrollar sus potencialidades. No le negamos el ingreso a nadie, pero sí los guiamos para donde vemos que tienen más potencial, y obviamente también es explicarles para que se sientan mucho más motivados hacia las carreras que eligen. Cuando regresemos de la siguiente pausa, nuestros invitados debatirán sobre uno de los conceptos más importantes y necesarios que debe tener un programa de inclusión en educación: la normalidad. Contraseña:
Ciencia, Tecnología, Sociedad. ¿Quién es una persona normal? ¿Cómo debe entenderse este concepto en las instituciones educativas? A continuación, los invitamos a compartir las reflexiones que sobre este concepto hacen los invitados del Encuentro Nacional de Inclusión que se llevó a cabo en el ITM. Bueno, hay una serie de parámetros que si usted mira cuáles son las metas que se ponen a un colegio, por ejemplo en el índice sintético de calidad, en las pruebas del ICFES. Entonces se dice que un niño de tercero de primaria debe manejar tales estándares, y así se llaman estándares, en lenguaje, en matemáticas, en ciencias, en inglés. Y un niño normal es el que logra hacer esas cosas en el momento en que dicen que hay. Entonces eso dice cuántos niños no lo lograron. Y eso marca una cola que sale de la curva normal. Dice, estos niños no son normales porque no lo lograron, pero si hay un niño sordo, que además pues por su propia sordera no puede hablar y parte del requisito de la escuela es que haga un discurso, pues naturalmente ese niño se sale de la posibilidad misma de estar ahí. Si ese niño es un niño con síndrome de Down, con una limitación cognitiva severa, el sistema no califica su capacidad de relacionamiento con los otros niños, no califica su capacidad práctica manual, sino que califica única y exclusivamente su capacidad lectoescrita y matemática. Lo que ese niño, la escuela lo convirtió en anormal, pero ese niño es perfectamente normal en el sentido de que los niños que tienen síndrome de Down tienen una normalidad propia, y es que son capaces de hacer muchas cosas. Si el niño se relaciona bien con otros, si es hábil para desarrollar tareas precisas, de un niño normal, con síndrome de Down, pero normal. Entonces la escuela tiene que entender que la normalidad no es la que ella pone, sino es la que las personas tienen. Ese es un tema bastante complejo porque de todos modos el Ministerio de Educación tiene unos parámetros que normatizan mucho, y eso es algo pues que por historia siempre ha sido así. Lo que pasa es que la norma es donde está la mayoría de personas, eso es como lo normal. Para nosotros es muy claro, nosotros no hablamos ni conceptos de normal, anormal, ni de patológico, ni de insalubre, ni nada de eso. Para nosotros simplemente persona que entra, tratamos de ver cuál es su situación real y desde ahí realizar las intervenciones. No manejamos pues como esos sistemas de normal o anormal, porque como decía Francisco Cajiao, la normalidad dependerá de un momento histórico, de una cultura específica y de una sociedad específica. Entonces nosotros lo vamos manejando acorde a eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos desde el enfoque de contexto, el enfoque diferencial y el enfoque de género. Eso hace que las poblaciones las manejemos como con unas características muy propias dentro de nuestra institución. Pero yo quisiera ir un poco más allá de la garantía del derecho. Es real el reconocer al otro como un ser humano pleno, que tenga oportunidades para desarrollar capacidades. Ese será un punto fundamental. Y quisiera retomar un poco el tema de qué nos implica a nosotros las instituciones de educación superior. No solamente abrir las puertas, no solamente tener estudiantes en condición de discapacidad, sino asegurarnos que su educación sea de calidad, que tengamos también administrativos, contratistas, maestros que sean referentes, porque son personas con discapacidad que han llegado a lograr un empleo. Entonces, en ese tipo de situaciones se empieza a cambiar la situación y se empieza a hablar de justicia social. El tercer elemento que quisiera destacar para las instituciones de educación superior es que estamos llamados a hacer investigación sobre las condiciones de discapacidad en todos los niveles, en temas de salud, en temas de educación, en temas de trabajo, todo lo que sea necesario para garantizar una mejor calidad de vida de todas las personas. Yo creo que las universidades de todo el país, el primer ejercicio que deberíamos hacer es preguntarnos cómo entendemos la interculturalidad en nuestro medio. ¿Sí?
porque hoy solamente hacemos la interculturalidad de los grandes teóricos que dicen, desde el Ministerio de Educación, desde los filósofos, pero no hemos preguntado la interculturalidad, qué significa en el barrio, qué significa para los jóvenes, qué significa para las mujeres. No lo hemos preguntado y no nos han preguntado nosotros los pueblos originarios, para ustedes, ¿qué es la interculturalidad? ¿Sí? No nos hemos preguntado. Entonces yo creo que las universidades deben aterrizar mucho más todavía en esa interculturalidad del terreno, ¿sí? Porque las universidades, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, llegan los negros, llegan indígenas, llegan barrios populares, llega a todo el mundo. Y hemos hecho esas preguntas a ellos. Nunca. O sea, siempre se hace desde la teoría. Por eso es la crítica que también le hacemos a la academia, es que se ha quedado en pura teoría. La teoría para nosotros no existe. La teoría existe desde la práctica. Desde la práctica se hace la teoría. No se hace la teoría para hacer la práctica. Eso es lo que hacen las universidades. Todo lo contrario, a mi manera de ver. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo esto son cosas relativas, que no existe un ser humano perfecto, ideal, al que yo pueda ponerlo con patrones, porque eso es lo que define la normalidad. Y las instituciones definen eso. Si los colegios dijeran que los niños que deben graduarse son los que son buenos compañeros, los que tienen altos estándares éticos, los que hacen esto, no importa si no saben matemáticas, cambian el patrón de normalidad. El enfoque de inclusión en el ITM es un enfoque muy integral, ¿no? Aunque seguimos cumpliendo pues, los lineamientos del Ministerio en cuanto a que el programa debe garantizar el ingreso, permanencia y graduación de las poblaciones vulnerables o con discapacidad, pues nosotros hemos ido un paso más adelante porque hablamos de enfoques integrales, biopsicosociales. Y dentro de ese enfoque está más que prestar el servicio de ingreso y permanencia, es que las personas pertenecientes a este tipo de poblaciones se desarrollen como seres humanos integrales y tengan la capacidad de empoderarse y generar autonomía para su vida cotidiana. Lo comentado en mi presentación, las instituciones de educación superior tenemos el deber ético, moral, pero sobre todo el compromiso social de cambiar la realidad. Es decir, transformar lo que socialmente se había venido dando, que era la exclusión de las personas con discapacidad de la educación superior. Entonces, lo primero es atender a los lineamientos de educación superior, más recientemente al decreto 1421, que fue aprobado el 28-29 de agosto de este 2017, y nos habla de una educación superior inclusiva. Eso querrá decir que tenemos que tener acciones afirmativas, es decir, campus que sean accesibles para todas las personas en todas las condiciones. Si alguien viene usuario de silla de ruedas, que tenga las rampas, pero no solamente hablo de accesibilidad física, accesibilidad comunicativa también es muy importante, porque la información debe llegar a todas las personas. ¿En qué formato? En el formato que la persona lo requiere. Si es una persona sorda, muy probablemente necesita un intérprete de lengua de señas o cualquier otra adaptación de esa naturaleza. Eso nos lleva a hablar de ajustes razonables y eso es de acuerdo a las necesidades de cada persona. No se puede generalizar. ¿Son personas sordas? ¿Todas van a necesitar intérprete de lengua de señas? No, porque hay algunos que leen los labios o mil otras cosas. Cuando regresemos de la siguiente pausa, conoceremos los principales retos que enfrenta la educación con inclusión en nuestro país. Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Ofrecer un programa de inclusión en la educación superior es un reto mayúsculo para las instituciones educativas colombianas. En esta última parte de Contraseña, los invitamos a conocer cuáles son los principales retos que afrontan estos programas para ser cada vez más exitosos. El papel de la tierra, el papel de la universidad en estos instantes es de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la universidad no habla de la madre tierra. Son los negocios, habla de la destrucción de la tierra.
¿sí? O sea, todo lo que se enseña en la universidad. O sea, muchos ingenieros que se gradúan, ¿para qué? Para explotar a la tierra. O sea, lo que estamos planteando es que la tierra necesita que lo reconozcan, que la tierra es un espacio donde podamos vivir. Yo creo que en circunstancias actuales lo que nos está demostrando es que si nosotros no vivimos en armonía con la naturaleza, con la tierra, estamos en un camino vertiginoso a la destrucción del planeta. Hay que considerar varias cosas. Uno es que los enfoques en discapacidad han pasado de esos modelos de prescindencia, donde se eliminaba al diferente, donde se eliminaba aquel que fuera distinto. Y pasaron por las manos de la rehabilitación y superando ese modelo médico se llega a la idea que la discapacidad es una construcción social, que hay una persona que interactúa con una serie de barreras que lo excluyen, que no lo dejan participar. Y ahí surge el concepto de discapacidad, especialmente desde Mike Oliver. Nosotros en este momento hemos estado participando en una serie de mesas que tiene que ver precisamente con la posibilidad de la inserción al mundo laboral de este tipo de poblaciones. ¿Qué hemos encontrado? Todavía hay mucha parte de resistencia por los imaginarios, porque creen que se enferman más, porque creen que es que rinden menos, porque creen que sobre todo las personas con discapacidad vienen acompañadas como de una especie de, llamémoslo como de retardo mental. Entonces todavía hay muchos imaginarios. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado tratando de que las empresas comprendan, entiendan qué es la discapacidad, cómo se maneja, que no todos, por ejemplo, que un chico sordo automáticamente no entra en la discapacidad cognitiva, que los hay muy buenos. Y cuando las empresas ya lo van conociendo, pues ya van como abriéndose. Dos, porque nosotros hemos montado un servicio para las empresas también de sensibilizarlos en temas de inclusión, porque tres, a los muchachos, y esto no tiene que ver con discapacidad, aunque lo aplicamos específicamente para nuestras poblaciones vulnerables o discapacitadas, se les empieza a desarrollar las habilidades sociolaborales, o sea, personas responsables, personas que cumplan, que sean organizadas, disciplinadas, porque eso va a ser un valor agregado respecto al resto de las poblaciones. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. Los invitamos a que nos sigan en nuestro fanpage de Facebook. Allí pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios y encontrar nuestros capítulos anteriores. Hasta pronto. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.